Bienvenidos a otra sesión del Divageo. Ahora tengo el gustazo de presentar a Yair Barrueta. Él está haciendo la tesis conmigo de licenciatura ahí en la Facultad de Ciencias y pues nos va a hablar pues, de lo que ha estado trabajando en su tesis, que es del teorema de Minty-Brauder, fundamentos y aplicaciones. Yair, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias por invitarme, Juan. Es todo un gusto y todos unos nervios dar una plática acá en el Divageo. Y entonces esta plática trata más sobre heurística, sobre intuiciones. No se planea em, entrar en detalles técnicos, porque si nos metemos en detalles técnicos, estas pláticas son de horas y horas y horas y horas. Entonces buscamos algo más empírico, algo más heurístico e ir desmenuzando los temas importantes de un teorema pesado como es Minty-Brower. Entonces, justamente, la plática se titula Minty-Brower, Fundamentos y Aplicaciones. Vamos con el objetivo, que bueno, es una plática sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, el objetivo es plantear ecuaciones diferenciales. Es una plática de ecuaciones diferenciales. Vamos a intentar plantear una ecuación diferencial, particularmente en variedades. Buscamos resolverlas y aparte, la parte buena, la parte pesada, buscamos la heurística suficiente para entender los fundamentos de Minty-Brower. Como contexto muy general, muy rápido, Minty-Brower es un teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, particularmente tiene mucha relevancia en el caso no lineal. Entonces, Minty-Brower es un teorema de existencia de unicidad para ecuaciones no lineales. Como un contexto súper general, súper rápido, los objetivos son bastante claros. Entonces vamos a empezar a intentar cómo plantear las ecuaciones en variedades. En los preliminares van a ser meramente geométricos, por lo cual muchos aquí son hiperexpertos en variedades, por lo que esto va a ser, más que darles definición, una otra forma bonita de pensar en una variedad. Entonces, ¿qué es una variedad suave? Y vamos a reducirnos a una piñata. Vamos a pensar en una piñata, en una burriñata. Tenemos una piñata. Y pues, ¿cómo hacemos una piñata? Para que nosotros podamos hacer una piñata, lo que necesitamos, pues es un globo y recortes de periódicos, ¿no? Que vamos poniéndolos hasta cubrir todo el globo. Y además, para que la piñata nos quede bonita, nos quede bien, nos gustaría que en los traslapes de los periódicos, que siempre va a haber traslapes en los periódicos, pues no queda ahí todo el engrudo feo y todo siendo como todo ahí apelmazado, horrible. Nos gusta que quede liso, que quede suavecito. Esa es la intuición que vamos a tomar como una variedad, como una piñata. Algo que nosotros cubrimos con muchos recortes de periódicos y que en los traslapes queda suave, queda liso. Eso es una variedad para nosotros. Vamos a recapitularlo un poco y a formalizarlo con nociones más de geometría, ¿no? Tenemos nuestro globo de toda la vida para la piñata, ¿no? Nuestro globo va a representar el conjunto M y el conjunto M es al que llamamos la variedad. Y tenemos los periódicos que lo van cubriendo. A los periódicos usualmente se les llama cartas o parametrizaciones locales. Entonces, son como dos conceptos como generales para una variedad. Es el conjunto y sus cartas, sus parametrizaciones locales, que son los cachitos de periódicos. Y la parte un poco más interesante es qué pasa en los traslapes de los periódicos. Pues justo buscamos que si hay traslapes quede liso, que no se hagan picos. Tenemos una situación de esta suerte, donde tenemos nuestro conjunto M, nuestro globo, pues, y puede ser que tengamos aquí un cacho de periódico y encimado otro cacho de periódico, y que sí tengan intersección. Entonces, a través de nuestras cartas, o sea, con nuestras funciones, esto significa que si tomamos nuestra cartita, lo podemos bajar a un Rn con las cartas, valga la redundancia, y con la función inversa, pues vamos de un abierto de Rn a nuestro globo, y luego con la otra carta que se traslapa, bajamos. Entonces, toda esta vuelta de ir de Rn, globo, y regresamos a Rn, es una transformación usual, podemos decirlo así, donde vamos de Rn
pasamos por nuestro globito, de nuestro globito regresamos a RN. Es una transformación de RN en RN. Y para nosotros, cuando yo les dije es que queremos que quede suave, pues para nosotros significa ser suaves que no hay picos. Y entonces esto podemos pedirlo suave. De esa manera garantizamos que en cada uno de los traslapes de los periódicos no se haga picos, que la composición, que ya es una transformación de RN en RN, sea derivable, sea suave. Pasando en cosas un poco más geométricas, de las cuales no vamos a indagar demasiado, podemos recordar que en Rn tenemos el producto punto, el producto interno, que básicamente es una función que mide ángulos y mide distancias, ya que esta es la introducción de geometría, puras cosas geométricas. Y entonces nos gustaría poder medir distancias en nuestra piñata, tener una cierta noción de distancias dentro de nuestra piñata, de distancias, de ángulos, ángulos entre puntos, distancia entre puntos. Y para eso habrá que dotarle de su producto punto, de un producto punto para nuestra piñata. Y entonces, esa es nuestra definición, entre comillas, porque la definición de una métrica arminiana es muy poderosa, pero nuestra definición, nuestra intuición, es que una métrica riemanniana para una variedad es un producto punto, que está definido en la variedad y que funciona como un producto punto, mide ángulos y mide distancias. Con eso vamos a tener suficiente. Una definición que, bueno, es un poco Y consecuencia que de varía haber. suavecito, ¿no? Sí, aquí Es Este, importante. este es, este es algo que hace Docarmo, que te deja, que te deja mucho la mala escuela, de que tanto en el Docarmo, en el de superficies, llega y en el prefacio te dice, todo se supone diferenciable al menos que se diga lo contrario. Y nunca dice lo contrario. Llegas al de Riemanniana, prefacio, copia y pega, todo se supone diferenciable al menos que se diga lo contrario. Llegas al de formas diferenciables, ya ni te dice, directamente supones que todo es diferenciable. Entonces, algo que te deja la mala escuela de Do Carmo, por cierto, brasileño, es que si alguien no lo dice, tú supón que es infinito. Y va a ser así. La geometría, justo como alguna vez me dijo un profesor con el que tomé geometría diferencial 1 y 2, Alessandro Bravetti, ya es que si en verdad es un aspecto geométrico, no nos debería de importar qué tan diferenciable es. Por lo que para esta sección de preliminares, que es geometría, todo siempre es infinito. Sin perder generalidad, la verdad es que se puede suponer. Y esta definición también va a ser de las definiciones donde diremos que de aquí en adelante se supondrá de esta forma. Y es dada una variedad, decimos que pues una variedad es riemanniana, si tiene su producto punto, si tiene su métrica que funciona como un producto punto, que igual, suave, que se mueve bonito, que no hace nada extraño, y se denota por M, G. Y de aquí en adelante, se avise o no, como lo haría Do Carmo, todo se va a suponer que es una variedad riemanniana, todo. Si lo puse o no lo puse, se me olvidó, se me fue, lo recalqué 3 veces, podemos suponer que de todas nuestras piñatas tienen su producto interno. Todas nuestras piñatas tienen su forma de medir ángulos y de medir distancias. Y que esa forma de medir distancias varía suave, es algo geométrico. Entonces, como sé que muchos de aquí ya todo esto se lo saben de memoria, pues pasemos a algo más divertido, la integral. Vamos a buscar definir una integral para nuestra piñata. La integral es esos objetos de las matemáticas que son bien impresionantes y que se usan brutal para muchas áreas. Y entonces pensemos en qué necesito para definir una integral. Para definir una integral se requieren pues realmente como que pocas cosas. Se requiere una sigma álgebra, que no vamos a tratar mucho aquí, y se requiere una medida. Uf. Vamos a centrarnos realmente en el caso de la construcción de una medida para la burriñata, para la piñata. Y entonces, una estrategia que uno puede tomar para poder darle una medida a la piñata es, pues es que nosotros ya conocemos y ya tenemos una muy buena medida en Rn, que es la lambda de Lebesgue. Es la medida por excelencia que nosotros usamos día a día. Y entonces, pues qué mejor que nuestra piñata tenga una medida que sea casi idéntica a la lambda de Lebesgue. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Tenemos la lambda de Lebesgue.
Vamos a intentar replicar nuestra lambda de Lebesgue en la piñata. Entonces, esta idea como de inducir algo que ya está en Rn en un conjunto más extraño es lo que hace el pullback o la forma inducida, según la traducción, claro. Y eso nos dice cómo vamos a integrar. Tomamos una forma de volumen positiva para, para evitarnos problemas de signo particularmente. Y entonces tomamos una forma de volumen positiva, sin perder generalidad, las formas de volumen se ven de esta forma. Y de momento, un conjunto, particularmente un subconjunto de nuestra piñata, de nuestra variedad, que de momento esté en una sola carta, para ir haciéndolo esto progresivo, ir de poco en poco. Tenemos esta suerte, donde, pues el poquito, ahí se ve bien. Tenemos nuestro cacho de periódico, que es el negro, y el subconjunto que estamos tomando allí, que cabe, ¿no? Entonces tenemos nuestro cachito de periódico, nuestro subconjunto del periódico, y entonces pues, tenemos nuestras cartas que van de Rn, tenemos sus funciones inversas, y lo verdaderamente interesante es la forma de volumen. La forma de volumen, esta sí opera sobre el lobo, sobre la variedad, y lo empuja hasta R. Entonces tenemos esta misma suerte donde la composición que va de un subconjunto de Rn llega a nuestra piñata y de nuestra piñata la forma de volumen lo empuja hasta R otra vez. Entonces da otra vez la idea de algo usual. De Rn pasas por la cosa abstracta, la cosa difícil de trabajar, que es la variedad, y lo vuelves a empujar a R. Y esa observación es la que ya me estaba spoileando, todavía no, todavía no. Esta observación es la que nos ayuda a decir que podemos hacerlo, porque eso ya es un número real. Y entonces, ahora sí, ciertamente, es una definición slash teorema que la, la integral sobre el conjunto E de nuestra forma de volumen es el pullback, es la forma inducida. Entonces esto ya se hace en Rn, ciertamente, y pues la notación usual, ¿no? Para integración en formas con las Tx. Y bueno, en particular, pues estamos buscando una medida, ¿no? Queremos justamente em, replicar la lambda de Lebesgue. Y entonces, si tomamos esta medida, la de mu, como la raíz del valor absoluto, del determinante, de la métrica, justamente, ahí está la muy linda observación. La g y j es la métrica. Ponemos valores absolutos justo para evitar bastantes complicaciones, porque raíces negativas va a estar complicado. Y entonces esto es una medida. Eso a mí me voló la cabeza cuando lo vi, porque esto es en verdad una medida, medida, medida. Y como está replicando a la lambda de Lebesgue particularmente, copia la regularidad de la lambda de Lebesgue. Es tan regular como es la lambda de Lebesgue, tiene la continuidad de la medida, como la lambda de Lebesgue, y muchas de las propiedades de la lambda de Lebesgue se ven replicadas aquí. Entonces es una medida que se parece muchísimo a la lambda de Lebesgue. Es como si nuestra piñata tuviese su propia lambda de Lebesgue, y es esta forma de volumen, que se llama, por cierto, me adelanto un poco, vamos a llamarlo en muchas ocasiones la forma de volumen, nuestra medida inducida. Y bueno, yo hice una simplificación bien bonita y dije, ¿qué tal que solo está en una carta? Rarísimo en la vida, muy probablemente va a estar nuestro conjunto intersectando con una cantidad muy grande de cartas. Y como es una integral, pues ¿qué es lo que podría sucedernos? Que se esté tomando esa área, ese volumen muchas veces. Entonces nos estaría dando una mala definición de la integral. Para resolver eso, se usan particiones de la unidad. Es bastante técnica esta partecita, porque justo la intuición de particiones de la unidad es, voy a hacer más dibujitos, pues para eso venimos, ¿no? Podemos suponer que justamente aquí hay otro, otro cachito de periódico que también como que lo muerde. Y entonces, pues para el cachito de periódico ya está considerando un área, el morado ya considera un área, luego el cachito negro también considera la otra área, y luego lo hace dos veces, pues estaríamos como sumando la misma área dos veces. Entonces no es una buena definición de área. Para evitarse eso, se usan particiones de unidad para argumentar que no se está considerando la misma área varias veces. Y entonces, antes de poder dar la definición ahora sí la buena, de
cómo se ve la integral de una función en una piñata, vamos a restringirnos un poco a las variedades que vamos a tratar a lo largo de la exposición, que realmente son como una familia bastante pequeña, bastante reducidas de variedades. Y son las variedades que vamos a llamar cerradas. Bueno, pues ¿qué es una variedad cerrada? Es una variedad compacta y sin frontera. Nada más. Bastante sencillo, ¿no? Y ahora sí, tomamos una variedad cerrada y con su métrica, una variedad riemanniana, m, g, una función que va a ir de nuestra piñata, los números reales. Permítanme poner en este primer pasito continuo. Podemos definir la integral como esta suma que se ve un poco impresionante, ciertamente. Aquí lo relevante, que es lo que no hay que olvidar, es la necesidad de que alfa sub k es una partición de la unidad, porque necesitamos en todo momento argumentar que no estamos tomando áreas de más, que no se está condensando la misma área varias veces. Eso es lo que garantiza la partición de la unidad. La otra expresión, o sea, esta ya la habíamos visto, es el pullback. Por esa parte, no hay como mucho misterio. La situación delicada técnica es la partición de la unidad. Otra cuestión técnica, ya que me dan miedo las preguntas difíciles, es ¿por qué dije continua? La verdad no hace falta continuidad. Como estamos replicando la lambda de Lebesgue, basta con usar que sea integrable, pedir que sea integrable y es suficiente. Pero como se replica tan bien la lambda de Lebesgue, mientras tú pidas continuidad, garantizas la integrabilidad. Entonces, una simplificación que a priori uno dice, bueno, ¿y eso para qué pides continua? Cuando no es necesario, es para ir dando como definiciones más sencillas. Aunque sí, no hace falta. Uy, ya veo la primera mano de levantada. Omar, dime. Voy. Buenos días. Sí. Buenos días. Este, ¿Tienes las ecuaciones de que deben de cumplir las alfa K? O sea, más o menos me acuerdo que debe ser que la suma Sí, de... la suma te tiene que dar uno. Esa es una parte, Oye, voy a escribirlo un poco encimado. Ujú, Pero bueno, una de las condiciones que se requiere para la partición de la unidad, primero todas positivas. ¿Por qué? Porque como estamos hablando sobre áreas, si empezamos a meternos con cosas negativas, hay cambios de signo y pues, entonces en problemas. Entonces, la primera cosa, y se puede hacer algunas simplificaciones, vamos a tomar una familia numerable, de momento, para que no haya mucho problema. ¿Por qué si puedo tomar cosas numerables? Es bien técnico también. Vamos a tomar numerable y voy a pedirlas positivas para evitar cambios de signo. Y entonces, la parte fuerte de esto es que, yo sé que me quedo un poco encimado, perdóname, la suma te da uno. Entonces, es como multiplicar por un uno. Entonces, como que cada una se queda con un cachito de lo que te pasaste y cuando lo sumas todo, te quedó exactamente la cantidad que querías. Por eso es ujú. como que parten, como que cada una se queda con un cachito y cuando lo sumas te regresa todo justo como estaba, que es la suma de uno. Y entonces la idea para probar esto es que cuando tienes tu partición de la unidad en nuestra integral, deja abajo un poco, esta se me Aquí perdió. hay otra cosita técnica que los Sí, soportes son ajenos. ajá, es que sí, el espacio no me dio. Aquí el espacio para definir eso. ¿Cómo lo podemos poner sin que sea muy ostentoso? La doble P de soporte suena bien, yo digo. La intersección con el soporte de la phi n es phi m igual igual a vacío para que sean ajenos si la n es distinto de m. Me quedó bien apretado, pero bueno. Uy, esta es una partición de la unidad. Y entonces la parte como de más o menos cómo funciona, porque no es nada sencillo ni nada rápido, sí es una pregunta ciertamente difícil. Es que aquí, como nosotros podemos meter la suma a la integral, pues la partición de la unidad lo que hace es como multiplicar un uno. Entonces tú metes esa serie, de hecho es una serie, y lo sacas de la integral, pero multiplicando como por un uno. Y eso es lo que te hace que es como una cierta idea de cuando nosotros en geometría diferencial probamos que no depende de la parametrización. Aquí también hay que probar que no depende de la partición de la unidad. Y es una idea como muy similar de estar metiendo y sacando la suma para decir que la integral vale lo mismo. Espero más o menos haber contestado la pregunta, Omar. Si Sí, más o sí, menos te convence. sí. ¿Alguna otra aclaración que haga falta, Juan? No, no, no.
está todo bien. Bastante bien, ¿no? Creo que sí. Y entonces ya tenemos la integral. Uf, afortunadamente, ¿se puede relajar las condiciones a integrable? Claro que sí, pero habría que usar más argumentos de medida, por cierto. Pero se puede relajar muchísimo. La segunda sección es un poco más, clavada al análisis. Y es bueno, ya tenemos nuestra integral, ya tenemos nuestra medida. Pues, ¿por qué no definimos nuestros LPs, nuestros espacios integrables? Definición, da una variedad cerrada. Recuerden que si no lo dije, lo estamos suponiendo, todo va a ser riemanniano. Da una variedad cerrada con su métrica riemanniana, se define. Igual que en teoría de la medida clásico, primero definimos el L1 como las funciones que van de nuestra piñata a los números reales, que su valor absoluto es integrable, ¿no? Y la observación, que prácticamente es la definición que uno usa para las cuentas, es esta, ¿no? Está en el L1 siempre que tú cuando integres el valor absoluto con respecto a tu forma de volumen, tu medida inducida, es finito. Esta es realmente la caracterización que uno usa como en la práctica, ¿no? Y una manera como pseudo recursiva, si ya lo hicimos para el L1, tomamos una P de momento del 1 al infinito y definimos el LP con la del LP de la variedad, LP de M, como el conjunto otra vez de funciones de la piñata en números reales, pero ahora que su valor absoluto a la P está en el L1. Otra vez, la caracterización que uno usa en las cuentas y que uno usa para probar desigualdades, para probar sobre todo desigualdades, es esto, que la integral sobre la variedad de f a la p con nuestra forma de volumen, porque aquí estamos en la piñata, estamos en la variedad, es finita. Estas dos caracterizaciones son realmente las de batalla, las que uno usa. Es Pero que bueno, eso, por ejemplo, lo ajá, interpretan los físicos como que el campo, o sea, si la función es un campo, el campo es finito, ¿no? O sea, toda su concentración es finita. O sea, como que en los bordes se va anulando, ¿no? No puede, aquí, puede tener mucha ajá, concentración porque pues, explotaría al infinito. aquí también hay una simplificación, no tenemos borde. Jeje. Como estamos pidiendo una variedad cerrada, es compacta y sin frontera. No tenemos bordes. Jeje. Y tampoco tenemos campos. Aquí Sí, no. son funciones. Eso de Ah, los no, pero campos es más delicado todavía porque son otros espacios de Sobolev donde el target space, en lugar de ser R, pues ya es como que RN y otras cositas ahí. Entonces, pero sí, si tomas el valor absoluto, regresas bueno, la, la La norma norma, del ahí sería campo, módulo, ya sí. regresas a esto. Mm. Pues son otros espacios de Sobolev más generales. Ahorita estos sí, son los light. Sí, estos son los amables, estos son los cotorros. sí, sí. Vale. Va. Y bueno, ya hicimos bastantes cosas, hicimos una primera parte de geometría, hablamos sobre piñatas, luego hablamos sobre inducir medidas, pues dónde están las ecuaciones diferenciales, la plática es de ecuaciones diferenciales, dónde quedaron. Y otra vez, una variedad riemanniana, m, g, cerrada, es decir, compacta y sin frontera, no tenemos ningún borde. Tomamos el conjunto de funciones suaves, las funciones C infinito de m, el conjunto de funciones suaves, va a ser un espacio normado con la norma. Esta es la norma de Sobolev, que se ve impresionante, ¿no? Pero tomamos la norma de Sobolev, todo está bien definido porque como la función es suave, su gradiente, su vector gradiente está perfectamente bien definido, otra vez es suave, se puede volver y volver a derivar porque como es infinito, aquí siempre la de Docarmo, aplicamos la Docarmo, todo siempre se puede volver a derivar. Y entonces, eso es un espacio normado, otra vez, de P del 1 al infinito, el abierto. Y podemos construir el espacio de Sobolev, este espacio de Sobolev particular, que es un espacio de Sobolev justo no tan general como podríamos hablar de Sobolevs. Porque Juan Carlos aquí podría hacer una plática de 20 horas hablando sobre distintos espacios de Sobolevs. Este es un espacio bastante particular, bastante amable, donde tomamos una variedad cerrada, es decir, compacta y sin frontera, con su métrica riemanniana, queda todo implícito, nuestra P del 1 al infinito. Definimos el espacio de Sobolev, el W1P de MG, G, la métrica riemanniana, como la cerradura de las funciones suaves respecto a la norma de Sobolev. Bueno, y una primera buena observación.
es que el espacio es completo, porque lo pedí con la cerradura, ¿no? Entonces es un espacio cerrado, es completo, pues. Eso es extremadamente importante para el contexto de ecuaciones diferenciales, porque si el espacio no es completo, puede ser que la solución no exista. Eso es bien delicado. Aquí la completez para las ecuaciones diferenciales es crucial. Si no tenemos completez, vamos a tener unos problemas impresionantes. Y algo muy lindo es que así empieza justo el libro de Mónica Clapp, que si te pone que el espacio ni siquiera se va a algo muy difícil, se va en R2, le quita un punto, ya no hay solución. Entonces, que sea completo es crucial para nosotros. Vamos a regresar un poco a cosas de geometría, porque necesitamos definir una ecuación diferencial, necesitamos como que nuestra derivada. Para eso, vamos a hablar sobre el Laplaciano. Y primero, cabe aclarar que vamos a dar la intuición de Laplaciano nada más. Laplaciano lo que hace es promediar razones de cambio. Es un promedio de razones de cambio, porque son las segundas derivadas. Vamos a poner un ejemplo en una dona, en la dona rosa de Homero Simpson, ¿no? Donde nosotros tenemos direcciones relevantes, direcciones importantes, que justamente pues, es como que el disquito más grande y luego el de acá, ¿no? El que lo rodea. Son direcciones importantes para la curvatura. Entonces podemos tomar la curvatura en direcciones principales, en direcciones importantes, y la curvatura en un punto. Entonces, ¿qué tanto va a cambiar? ¿Cuál es el promedio de la razón de cambio de la curvatura sobre direcciones importantes? Es justamente lo que nosotros llamamos Laplaciano. En este caso, el Laplaciano se puede escribir como la suma de las segundas derivadas en algunas coordenadas adecuadas. Entonces, Laplaciano, la suma de las segundas derivadas. ¿Y qué hace? Promedia razones de cambio de la curvatura en direcciones importantes, direcciones relevantes. Más general, el Laplaciano, este ya da un poco más de miedo. Se define como el menos. Aquí hay un doble menos, es una cuestión, creo que hasta de notación, realmente creo que no hace mucho. Nuestro triangulito, la métrica que vamos a tomar, nuestro producto punto, la forma en la que estamos midiendo, me cambias la forma en la que mide, me cambias la G y me cambias el espacio. Nuestra P, nuestra U, que es nuestra función, como la menos divergencia. Uy, pensé que tenía el rojo para señalar. De esta expresión. Y bueno, ahora el P laplaciano es un promedio no lineal. Pero podemos hablar que todo es como un promedio. También estamos relacionados con la curvatura en direcciones relevantes, pero ahora es no lineal. Una pequeña observación, que va a ser bastante fácil, bastante sencilla, es que, bueno, pues para P igual a 2, o sea, si estudio P en 2, pues me queda 2 menos 2. Diablos, qué difícil. Pues esto se va a 1 y me queda justo la divergencia del gradiente, ¿no? Lo que nosotros entendemos por el Laplaciano usual, ¿no? El nuestro Laplaciano, nuestro operador de Laplace. Este problema de un doble menos no nos sirve de nada, no nos cambia nada. Nos regresa justo. Dime, Omar. Rn, justamente. Esa justo es una pregunta que sí Ajá, me esa es la esperaba. plática del Rn, ¿no? No necesariamente. O Podemos sea, escribir el Laplaciano de esta forma con unas coordenadas adecuadas. pero ecuacionalmente al menos. Ecuacionalmente son Mm, justamente em, por, la ¿A eso te expresión. refieres en cartas? Ajá, o sea, básicamente esa expresión dice, ok, ecuacionalmente las coordenadas se comportan como un laplaciano de Rn. Ajá, sí, primero justo para tener esa expresión bonita, pensándola en una variedad, necesitan las coordenadas particulares, y en esas coordenadas particulares, y luego haciéndolo en cartas, el laplaciano se ve de esta forma, de Sí. una forma bonita. O justo si estamos en Rn, el laplaciano se va a ver así. Pero esa expresión también por eso está entre comillas. No es realmente la expresión como más general que podríamos dar en una Sí, variedad. es para un marco ortonormal, así se ve. Sí, Para un marco arbitrario se ve feo. sí, va a estar involucrado aquí la métrica riemanniana, los K y J, y creo que la raíz es determinante, ¿no, Juan? Se ve feo. Se ve feo, pero sí Se va a ve feo. salir la raíz del determinante. Sí, pero justo como nosotros siempre podemos escoger pues, nuestro sistema de coordenadas, teóricamente podemos, ¿no? Ya en la vida real es bien difícil, pero de que se puede, al menos en la teoría, podemos escribirlo así bonito. Y tampoco lo vamos a usar así. Realmente no nos importa mucho cómo se va a ver.
en cartas. Una observación, si tomamos p igual a 2, se recupera nuestra definición usual, digamos. Y ahora sí, ya tenemos la derivada, pues ahora hay que plantear la ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación que tiene que ver con derivadas. Entonces tomamos una variedad cerrada, una variedad una riemanniana, m, g, funciones suaves que sean positivas, otra vez por cuestiones de orientación, una f que está en el LP, con p del 1 al infinito, para no tomar casos extremos. Se define la ecuación, esta ecuación que también se ve un poco impresionante, la menos divergencia de esta función y algunos términos más. Es la ecuación que se propone resolver para el proyecto de tesis. Y esta ecuación tiene varias dificultades. Y se ve, ¿no? Se ve un poco impresionante. Lo primero es que es no lineal. Claramente es no lineal porque pues, tenemos cosas elevadas a la pez por todos lados. Pues eso ya nos dice que la linealidad va a fallar. Y bueno, justo al ser no lineal, ya pues no va a tener un espacio de Hilbert asociado. El W1P de MS Hilbert sí y solamente si P es igual a 2. Esto no nos debe de sorprender porque justo al inducir la lambda de Lebesgue, se heredan tanto lo bueno como lo malo de la lambda de Lebesgue. Y los espacios LPs son de Hilbert si solamente si P es igual a 2. Entonces esta consecuencia no es sorprendente si pensamos que lo que estamos haciendo es un camino de irse heredando propiedades. Solo es de Hilbert cuando P es igual a 2. Y pues como no es un espacio de Hilbert, no hay ninguna representación de Fréchet-Ries ni de Lax-Milgram, que es otro teorema clásico para solución de ecuaciones diferenciales. No se puede. No hay ni uno ni el otro. Entonces, pues habrá que hacer otra cosa, que es el problema justo de la no linealidad. Y entonces, vamos a hablar sobre su formulación débil. La formulación débil lo que hace es relajar la necesidad de derivadas. Y la segunda parte, que es lo que sí nos interesa realmente, es que nos da una representación integral, una representación como un operador. Y entonces la formulación débil de la ecuación diferencial es esta expresión que también se ve un poco impresionante, pero es simplemente vamos a pensarlo como que la formulación débil nos define un operador, nos define una función que va del Sobolev en su espacio dual. Y Hay entonces, nada más una observacioncita, híjole, la formulación débil que se ve ajá, así toda fea, no es sí, más que multiplican por algo, multiplican por una se v función t, integran, entonces una suavecita, e integras y ahí queda eso. Esa se es la formulación débil, pero se usan teoremas de ujú, Green para de cambiar Green y divergencia. laplacianos, divergencias por Sí, esas cosas. sí, sí, sí. Técnicamente no está tan difícil, pero pues no vamos a poner los pasos. Pero sí, la idea es muy sencilla, se hace como se multiplica por funciones suaves y luego hay que integrar. Y como justo es una variedad cerrada, compacta y sin frontera, la parte de Green y de la divergencia de integrar sobre la frontera se nos muere. Y simplifica incluso aún más esta expresión, porque si no se quedaría aún más fea. Y tendremos condiciones de frontera que aquí no nos importan porque no hay frontera. Y bueno, nuestro operador, ¡pum!, se ve así. Lo importante es que vamos de un espacio en su dual. Eso es lo que vamos a usar. Independiente a cómo se ve, es lo que nos interesa. Y entonces ya tenemos la variedad. Ya como ya en la variedad ya tenemos una variedad, ya tenemos su medida, ya tenemos las integrales, ya tenemos los espacios integrables, ya tenemos la derivada, pues, las divergencias, pues. Ya tenemos la ecuación diferencial. Pues, ¿qué queremos ahora resolver? Vamos a intentar resolver la ecuación diferencial. Entonces, primero vamos a dar la solución entre comillas, la heurística de cómo funciona el teorema de Minty-Brouwer. Y funciona como en cálculo uno, eso es muy impresionante. Es cálculo uno, pero chistoso, digamos, así funciona. Vamos a tomar un ejercicio clásico de cálculo Con uno. esteroides, ¿no? Sí, no, pero macabros, los que dejaron mal a Schwarzenegger, yo creo. Tomamos una función de un subconjunto cerrado y acotado de R, cálculo uno en R, cálculo uno que sea continua y creciente. Es una función de un cerrado y acotado de R en R, continua y creciente, es cálculo uno. Entonces va a ser su proyectiva, ¿no? Vamos a ir viendo los dibujitos, claro que sí, a eso venimos, a ver dibujitos. Una función de un intervalo a coma B en un C, D de R en R, que es continua y creciente, pues claramente va a ser su proyectiva, ¿no?
O bien podemos hacerlo cálculo 2, que ni es muy cálculo 2 que digamos. Tomamos un intervalo A, B, ahora abierto, de R en R, continua y creciente, y que tenga alguna propiedad de asintótica, ¿no? Alguna propiedad asintótica en los extremos, en la frontera de los intervalos, para que ahí pues tienda a más infinito y a menos infinito e intuitivamente rellene, ¿no? Si se va a infinito positivo y luego a infinito negativo, está como que rellenando. Esa es una condición de no acotamiento que intuitivamente rellena. Y entonces otra vez esto tiene que ser suprayectivo, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, a los teoremas de Cantor, de contabilidad, ¿no? Es muy parecido cuando se toma una propiedad asintótica en los extremos para que rellene. Exactamente lo mismo. Una observación, si f es estrictamente creciente, entonces es una biyección. Esta observación que se ve muy inocente es la que está garantizando la unicidad de la solución. Es la que se va a traducir en que la solución no solo existe, sino que es única. Entonces va a volver a aparecer. Y bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo en un espacio de Sobolev? Se preguntarán. Pues, ¿por qué no? Tengo mi espacio de Sobolev, su dual, porque estamos operando el espacio en su dual. Y entonces, para cualquier punto f que tomamos en el dual, debería de existir una u tal que le pega. Cálculo 1, suprayectivo. Y la misma condición, creciente, continua y alguna propiedad de no acotamiento para que rellene, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a volverlo a enunciar. Continuidad del espacio en su dual, alguna propiedad de no acotamiento y la monotonía, o sea, que sea creciente, ¿no? Veamos qué dice Brauer. Tomamos un espacio de Banach, un espacio real de Banach reflexivo y un operador de B en su dual, si es coercivo, no acotado, hemicontinuo, continuo y monótono, creciente, entonces A es su proyectivo. Es decir, bueno, pues para cualquier f en el dual existe una u tal que le pega, ¿no? Y otra vez, es estrictamente monótono, es decir, es estrictamente creciente, es una biyección. Y es lo que nos va a decir que la solución es única, la parte de la biyección. Pero ahora, claro, estamos y estaremos completamente de acuerdo que pues no podríamos dar la misma idea de creciente en un espacio pues, de Banach, ¿no? Y la hemicontinuidad va a tener sus propios saborcitos con la que vamos a empezar. Coercivo creo que es el más amigable. Empecemos con el que es bastante bonito. Hasta me voy a enderezar. Hemicontinuidad. Este es bueno. Nosotros vamos a intentar dar la idea de hemicontinuidad primero con un diagrama. Vamos a partir de R con su topología débil, o sea, la topología dada por la norma, perdón, la topología fuerte. Ahí me confundí, me puse nervioso. Vamos con R, con la topología fuerte, la dada por la norma de toda la vida, y con segmentos rectos lo mando al espacio de Banach, con segmentos de recta. Y el espacio de Banach lo voy a dotar con otra vez la topología dada por la norma, la topología fuerte. Entonces, esta primera función es continua, ¿no? Porque vamos con las mismas topologías fuertes, son segmentos de recta. ¿Qué mal podría salir? Nada podría mal ir sal. Después, ya que esté en B, podría empujar con mi operador al B dual, pero ahora el dual dotado de la topología débil. Y luego, ya que estás en el dual, pues cuando tú compones algo, o sea, o tú evalúas a alguien en el dual, es una transformación lineal acotada, es una funcional lineal. Entonces va a caer en R otra vez con la topología fuerte, la dada por valor absoluto. Y entonces nos gustaría que el diagrama, que por cierto, observamos, va de R en R con sus topologías usuales, sea continua. Buscamos que este diagrama que va a ser dar toda la vuelta sea continuo, con los pasos intermedios que tenemos, ¿no? Vamos a ir escribiendo poco a poco las funciones. Empezamos con la phi 1 que es de R en el espacio de Banach, con segmentos de recta, segmentos rectos. Luego tendría que componer con el operador A para empujar de B a su dual. Y entonces la composición es bien sencilla, pues, me va a quedar el operador en un segmento recto. Nada que decirles. Eso ya cae en el dual. Y como les comentaba, si ya estoy en el dual, o
Entonces, cuando yo compongo, eso otra vez es continuo, ¿no? Porque el dual es el conjunto de informaciones lineales, ¿no? Acotadas que caen en el campo. Entonces, esto es continuo otra vez. Y bueno, para que la composición sea continua, particularmente en cero, nos importa que sea continuo el A, que brinque de la topología fuerte a la topología débil y que lo brinque bien. Entonces aquí la convergencia va a tener que ser débil en la topología débil. Es decir, queremos que si esto tiende a cero, esto es una sucesión de R en R clásica, que el operador converja débil, para que ahora sí con las composiciones, ya todo el camino, siga siendo continuo. Y es lo que vamos a dar por definición. Un espacio de Banach reflexivo, donde vamos a operar de B en su dual, diremos que es semicontinuo, si para cualesquiera V y W en el espacio de Banach existe un intervalito, un delta positivo básicamente, lo suficientemente pequeño, donde la composición es continua en cero. Y es una transformación de R en R con las topologías clásicas. Esa es la intuición, la idea que vamos a tener para la hemicontinuidad, que la composición del diagrama conmute. Nada más. 7, monotonía, ese está lindo. Entonces vamos a usar un poco de álgebra. Ok, Omar, dime. Una preguntilla ahí. Oye, Hijo, todo esto es para espacios de Banach, ¿no? Y también tengo sí, la relación entre los espacios de Hilbert, que nunca me acuerdo cuál es cuál, cuál es Hilbert, pero no es Banach. O sea, no me acuerdo si todo Banach es Hilbert o todo Hilbert es Banach. Hilbert ya es Lo Banach. regresamos análisis uno a Omar ya. Sí, ahorita regáñalo, Juan. Sí, sí, A sí, ver, ¿cuál sí. es? Todo Hilbert es un Banach. Banach es más general. No todo Banach es Hilbert. Aquí Vale. lo importante de que sea Banach es la completez, es lo que sí nos interesa, justo para garantizar que sí exista la solución. Mi pregunta era más enfocada de que si has visto resultados parecidos a esto en Hilberts. Sí, claro, esto es más general. Ujú. Esto, cuando pones P igual a 2 es un Hilbert. Justo me voy a ¿Tienes? regresar. Me voy a Ok, regresar un ratito a la observación. Aquí está, justo. Si tú pones lo que estamos haciendo con P igual a 2 ya es un Hilbert, ok, sin vale, hacer vale. nada más. Y la cosa también es que el operador que considera Yair, cuando lo pones P igual a 2 es un operador lineal y ahí se usan esas herramientas que puso. Sí, Lax justo Lax Milgram, que es para Milgram, lineales. sí. Entonces, justo cuando P es igual a 2 como que es muy fácil, porque se regresa la linealidad. Entonces, no hay que hacer nada de esto. Vale, vale. Por cierto, Juan está dando análisis uno por si quieres ir a preguntarle cuál era Banach y cuál era Hilbert. Ahorita es un buen No, ya, momento ya. Como para sea, que, fue. para que te regañe ahí a gusto, Juan. Entonces, la monotonía, voy a hacer un poco de lineal, tampoco demasiada. Tomamos una transformación, que es la que voy a anotar por la T inversa, que va del dual en R. ¿Y qué es las evaluaciones? La evaluación en el uno. El uno, porque luego me dicen, luego yo también me lo estaba preguntando, ¿y por qué evalúo en el uno, no? Porque el uno es base, ¿no? Para R. Es la base más sencilla que uno puede tomar para R es el uno. Entonces, como es una transformación lineal, solo depende de las bases, dimensión finita, la base es uno, ahí está. Es un isomorfismo, álgebra lineal uno, no lo vamos a argumentar para nada. Y ahora si yo tomo una función que va de R en el dual, de tal forma que para cualesquiera A, B en R, porque esta va de R en el dual, esta parte es un poco confusa. Esto no es el producto punto. Aquí, la f de A es una función y la f de B también. Entonces, esta es la evaluación con elementos del dual. No es un producto punto. Entonces, por eso puse el o bien para nosotros, que estamos muy acostumbrados a que el bracket es producto punto. El f de A menos f de B es la evaluación. Son evaluaciones con cosas del dual. Solo que por alguna razón así se denota después. No lo sé. Si quieren, quédense con esto, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, claramente, cuando Oye, pero, yo... perdón, perdón. Ajá, dime. En el caso de que sí es un Hilbert, ese sí es el bra usual del Hilbert. Me parece que sí, con representación de Fresherries. Sí. Ajá, ok. Sí, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Sí, con Fresherries, sí. Con Fresherries, sí, este es el usual. Justo, pero ahí estaremos usando el teorema de representación de Fresherries, que es lo que no tenemos porque no es Hilbert. Por eso se vuelve tan complicado.
Ujú, ujú. Sí. Vale. Sí, con Frecherry sería ese. Entonces ya que hago la composición, va de R en R, esa sí es creciente. Creciente cálculo uno, no hay que remitirnos a nada raro. Si X es menor o igual a Y, pues entonces la composición pues, es monótona, ¿no? Cálculo uno, en verdad esto es cálculo uno. La observación es, bueno, ¿cómo se ve la composición? Tengo la F chirola de A, que es igual a la función, a la transformación inversa, la que sí es lineal, evaluada en un elemento del dual, que lo que nos decía era evalúa en uno, ¿no? Entonces así se ve la transformación. El uno, porque claro, el uno es base para R, es el único importante, y bueno, está la demostración, es una que te sale de cálculo uno en el metro, atascado a las 3 de la tarde, no hay problema. Por la hipótesis, estamos suponiendo que esto es positivo. O bien, como son transformaciones, estas son transformaciones lineales porque, porque f cae en el dual, pues es lineal, abre sumas, ¿no? Si es lineal, saca escalares y solo depende de las bases. Saca la y, saca la x, saca la y, saca la x, ¿no? Solo depende de las bases, pues nada que decir, pues factorizamos, ¿no? Factorizamos cosas de acá y una vez que factorizas, pues va a quedar así, no hay mucho que decir. Y entonces, pues como en efecto estamos suponiendo que la x es menor o igual a la y, pues entonces esta cosa es positiva, pues cancélalo y lo que nos dice es que esto es positivo, ¿no? Cálculo uno, en verdad, cálculo uno. Y entonces, pues la f es creciente. ¿Y por qué no lo proponemos para un espacio de Banach? Sea B un espacio de Banach y un operador de B en su dual, diremos que es monótono, sí, para cualesquiera elementos A, el U y V en el espacio de Banach, pues esto es positivo, ¿no? Las evaluaciones, ya esta evaluación es positiva. Entonces, esa es la propiedad de monotonía que estamos buscando. La de coercividad, que es la de no acotamiento, va a ser igual de sencilla, sinceramente, no hay mucho. Esa está incluso más fácil. Tomamos una función de R en su dual de tal forma que la función X, la transformación, justamente es una transformación lineal, evaluada en sí mismo, digamos, en la misma X, dividido entre el valor absoluto, porque aquí estamos en R, tiende a infinito. Es una propiedad justo de asintótica, de que crece en los extremos, ¿no? Cuando X tiende a infinito, ¿no? Que va rellenando. Y entonces otra vez la misma composición va a ir de n en R y vamos a probar que es no acotado. Nuestro acotado en sentido de que pues tiende a infinito por la derecha y por la izquierda también tiende ahora a menos infinito, ¿no? Propiedades de no acotamiento. Y entonces, viene una observación, lo volví a poner por cualquier cosa, pero bueno, como se ve la composición, pues es una transformación lineal evaluada en la base, en evaluado en uno, ¿no? Misma cuenta. Pues esto con la otra notación pues es lineal, pues la x sale, y entonces, como estábamos suponiendo que esta cosa se va a infinito, si quito el valor absoluto, se va a seguir yendo a infinito, pero con signo, ¿no? Es un juego ahora de más menos, pero sigue yéndose a un infinito, ¿no? Misma historia, proponlo. Estamos en el espacio de Banach, un operador A de B en su dual, es coercivo, sí, como que en los extremos, va creciendo, ¿no? Rellena. Llegamos a la recta final, afortunadamente, a las aplicaciones. Vamos a usar todo lo anterior para decir que que la ecuación diferencial tiene solución. Entonces, ahora nuestro espacio de Banach es nuestro Sobolev, que por cierto es de Banach, justo eso lo quería yo lograr desde el inicio. Es reflexivo para toda P del 1 al infinito, ahí hay que tener cuidado. Y entonces nuestra funcional no lineal, justo no hay ningún espacio de Hilbert ni ninguna representación de Frecheris. Nuestra funcional lineal no lineal, nuestra funcional, nuestra funcional no lineal, perdón, que va de nuestro Sobolev en su dual, está dada por la formulación débil, que es un operador. Nosotros a este momento pensémoslo como un operador. Y podemos definir ahora sí la funcional lineal, es decir, lineal, clásica, análisis funcional uno pues espacio de Banach, en R, pues la integral, ¿no? Análisis uno. La verdad es que no hay mucho que decir, es clásico. Y bueno, ¿qué buscamos? Otra vez, una propiedad de su proyectividad, ¿no? Que exista una U al que le pegue a la F. La afirmación, pues es que el operador A, pues cumple las condiciones de Minty-Brouwer. Cumple que es coercivo, hemicontinuo y monótono. Entonces, pues lo que define es una biyección,
por lo que particularmente tiene una única solución. Y me voy a dar el gusto de poner aquí un cuadrito. Afirmación, poner trivial y cuadrito, ¿no? No me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber venido. Y claro que sí, un agradecimiento especial para los colaboradores de Divageo, a Juan Carlos, Jesús y a Oscar Palmas. Y pasamos a la parte más divertida para ustedes, que son las preguntas. Muchas gracias, Yair. Esto fue No, muy muchas gracias a bonito. ti, Yo Juan. disfruté mucho desde que lo estabas Uf. preparando y te quedó súper bonito y me impresiona la claridad y la sencilleza con la que puedes explicar cosas todas complicadas en poquitas palabras. Están los aplausos, mira, Muchísimas gracias, Juan. los aplausos Muchas gracias, virtuales. muchas gracias. No, hombre. Entonces, ¿hay alguna pregunta de la audiencia? Omar ya se fue, dice, yo ya Ya, pregunté perfecto, ¿no? mucho. Uf. Dice ya, qué bueno, entonces Ya, ya, mientras ya uno nos me quede de una quedamos. pregunta, Juan, ya estuvo. Sí, sí, sí. Yo ya no voy a preguntar nada porque yo ya le he preguntado muchas cosas, Sí, pero bueno, sí puedo preguntar algo. sí, a ver. Pero ¿Puedo preguntar primero, algo? sí, claro. En principio, Ajá, la presentación no lo vi todo por completo. sí, Tuve un problema con el internet acá del departamento. Diego, te quería hacer dos preguntas ahí. Preguntas dime, nomás que todo, reflexiones. reflexión. Tú has considerado ese operador, en este caso no lineal, ¿no? Sí, Para ciertos valores de... Exacto, exacto. Sube a tu problema, por favor. sí, aquí está, ¿no? ¿Te refieres a esto, a la ecuación diferencial? Exacto. Perfecto, sí. En ese caso, claro, encontrar para ciertos valores, para ciertos dados F en algún LP, Ujú. encontrar la existencia inicial de esa solución. Sí. Ok, ustedes, es una pregunta así probablemente un poco para reflexionar, ustedes vieron la regularidad de la solución, porque la solución sabemos que cae en W1P en esa variedad, ¿cierto? Con una métrica definida Ujú. para ese F en LP. ¿Ustedes pensaron sobre la regularidad de solución? De repente, si es posible y llevarlo, por ejemplo, de clase C2 alfa, clase C2. O sea, ¿ustedes pensaron en ese tipo de cosas o cómo No, que está en este asunto? realmente no. A este nivel expusimos el teorema de Vinti-Brouwer como un teorema de existencia y unicidad. No nos hemos metido a cosas de regularidad, que no estaría mal, pero de momento a esta plática que es de pues cómo funciona el teorema de existencia y unicidad, se queda a ese nivel. Existe y es única. Muy parecido como en las ordinarias, ¿no? Que teorema de existencia y unicidad para ordinarias es existe la solución y ya después tú metes más condiciones y ganas regularidad. De momento solo es existe, al menos, ¿no? Y No, es única. y también no lo quise meter porque la regularidad en LP es, tú te la sabes, Rómulo, es horrible. Entonces, regularidad, nada más para probar regularidad está bien canijo. Puede que sí citemos así nada más un resultadito de, Sí, mira, son ¡pa! regulares, pero no Sí. vamos a decir nada más porque son regularidad en L2 es difícil, pero en LP Es brutalmente peor, sí. está Sí, sí. horriblemente feo. Entonces, preferimos dejarlos en soluciones Sí, sí, débiles. sí. Ah, Tú me y dices. aún así, aquí hay una simplificación muy poderosa con la P. Porque si hubiéramos puesto P igual a uno esto no sale. No sale directamente. Justo iba, la siguiente pregunta iba por los Justo, sí. extremos, ¿no? Sí, no, no funciona Eh, esto. no, no, claro, en P igual Sí, a no. uno por la falta de No, reflexividad, ¿no? ya la perdemos justo. Eh, bueno, más o menos me dieron una idea. Quería preguntar en sí respecto a regularidad, que más o menos me dijeron que no se ha metido mucho en No. esa parte. También quería preguntar respecto a multiplicidad. Bueno, en este caso, por la técnica, por F está parado, ¿no? Apenas se encuentra en unicidad. En principio, bastante claro. Juan Carlos, que estas charlas son de alumnos, es charla general, palestra, ¿cómo que es este asunto, por cierto? Sí, es para todo. Es que aquí, bueno, ahorita estás tú, Sí. luego es para alumnos de licenciatura, Ajá. maestría, doctorado, algunos profes y algunos postdocs perdidos. Ahora tú vas a ser el nuevo postdoc perdido por acá. Entonces es como que bastante general, no entrar en detalles.
Entonces, aquí este problema, Rómulo, piénsalo como que es el problema usual con frontera Dirichlet, pero el lineal. Es nada más, cambias en lugar de laplaciano, cámbialo por P laplaciano. Pero es el problema Dirichlet, digamos, que este tiene solución única. Si tú en lugar de F le pones una no linealidad, pues ahí sí ya puedes permitir múltiples soluciones. Y eso está más complicado. Eso, ya cuando le metes no linealidades, aquí estamos usando teoría de análisis funcional no lineal, pues ni siquiera estamos metiendo ni encajes de Sobolev ni Sí, nada no. así demasiado pesado. Entonces, sí aquí no hay de que haya más soluciones, ¿no? Piénsalo como el problema lineal de Dirichlet en un dominio, entonces por eso tiene que ser como único. Entonces, la parte no lineal, pues no está metiendo ruido porque es la norma. ¿Sí se Ok, entiende? gracias Juan Carlos y gracias No, muchas Omar, gracias. creo que era, ¿no? No, Y Sí, ya, ya, Diego. ya. Sí, sí, sí. Está muy bien tu charla. Muchas gracias, Rómulo. ¿Más preguntas? Yo sí tengo una pregunta, Dime, porque, Juan. porque es bonita y ya me la sé, la respuesta, pero para que también se los diga. Y hay algún teorema, bueno, es un teorema de existencia y demás, y casi siempre los teoremas de existencia, aún el de cálculo uno, pues el de cálculo Ajá. uno lo que está detrás es el teorema ¿cómo se llama? De ¿Te punto refieres fijo de Brouwer, es punto fijo de Brouwer en dimensión uno lo que estabas como que más o menos mencionando. Sí, podemos ¿Hay irnos por algo acá. así? ¿Hay algo así detrás? Acá. Sí, Ujú. yo sé que ya quería hacer esa pregunta. Digamos que la parte de la técnica con la que uno resuelve, bueno, uno demuestra el teorema de Minty-Brouwer es algo parecido incluso a lo de cuestiones ordinarias, por eso también hacía esa comparativa. En cuestiones ordinarias uno usa el teorema de punto fijo de, de Banach, de Banach. sí, Banach, sí, teorema de punto fijo de Banach. Estoy perdiendo un poco. El punto, la idea es que lo que se queda fijo, la idea de puntos fijos, son las soluciones. Entonces aquí hay un teorema de punto fijo bastante general, que es el teorema de punto fijo de Brouwer. Que la idea que me dio Juan Carlos, que aparte de la pregunta es de que él se la sabe perfecto, la intuición de teorema de punto fijo, que la que me contó me gusta bastante, la del plato de cereal. O sea, la cuenta muy bien Juan Carlos, pero me va a tocar a mí. Entonces tienes tu platito de cereal, le echas tu Choco Crispy, tu cereal favorito, le das vuelta al plato y siempre se debe quedar un Choco Crispy fijo. Esta idea de punto fijo es la que también está detrás de, de la demostración. Incluso aquí se puede enunciar teorema de punto fijo si nosotros a estos intervalos los centramos en el cero, ¿no? Otra vez cálculo uno con el teorema en este caso, que sería cálculo uno teorema de valor intermedio, aquí se recupera lo del punto fijo y alguien que le pega cero, por cierto. Ahí se recupera. Para de dimensión uno, ¿no? Teorema de Brouwer, pues se prueba para espacios vectoriales finito dimensionales y en una bola. Aquí, por eso, una bola que te contenga el cero, por eso lo tuve que centrar, ¿no? ¿Algo que se me Sí, haya escapado, así, Juan? bueno, realmente no lo centraste en el cero porque tendría que ir No, el A, pero bueno, B, mientras toque al sí, cero en cálculo uno es suficiente, sí. Pues pero entonces sí, lo que está sí. detrás es el teorema, pero aquí hay una cosa bien bonita, Ahí está. que es el teorema de punto fijo de Brouwer, es de dimensión finita, entonces Sí. y esto es de dimensión infinita. Entonces Ujú. están usando todas las dimensiones a la vez. Hay una Sí, cosa que se llama aproximaciones de Galerkin o algo por el estilo que usa el teorema de punto fijo de Banach con mucha digo, del teorema de punto de fijo de Brouwer, Brouwer confunde, con ¿no? mucha potencia. Sí. Entonces Sí, sí. está bonito porque es algo topológico. O sea, si se fijaron, la tesis de Yair es de ecuaciones, pero parece análisis y termina Sí, siendo topología al final. Entonces sí, está con todo lo topologías bastante lindo. débiles es brutal. Yo Sí, esperaba que alguien me lo preguntase, hasta me hice el acordeón de la sí, topología débil. Aquí dije alguien me lo va a preguntar, sí, pero no, me pero salvé. pues no, le tuvieron miedo al Me éxito. se veo miedo porque dije, ahí sí me truenan. No Sí, creo. alguna topología, ¿no? Ahí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Mm,
¿no? Si no, pues te volvemos a agradecer. No, Muchísimas muchísimas gracias, gracias a Yair. ti. Ya está todo muy, muy bien. Ya está. Muchas gracias, Juan.